Imagina un territorio más grande que muchos países enteros. Un lugar sin nombre en los mapas oficiales, pero que albergó a millones de seres humanos. No era una nación, era una red de campos de trabajo forzado que se extendía por toda la Unión Soviética, desde el Ártico hasta las estepas de Asia Central. Se llamaba el Gulag, y durante más de 3 décadas fue una de las maquinarias de represión más grandes de la historia moderna. Hoy vamos a recorrer su origen, su funcionamiento y su legado. Gulag es en realidad un acrónimo. Viene del ruso Glavnoye Upravlenie Lagerei, que significa Dirección General de Campos. Era, literalmente, el organismo burocrático encargado de administrar el sistema de campos de trabajo forzado de la Unión Soviética. Con el tiempo, el término dejó de referirse solo a la institución y pasó a nombrar todo el sistema: los campos, las colonias penales, las prisiones de tránsito y los asentamientos especiales donde millones de personas fueron enviadas, muchas veces sin haber cometido ningún delito real. El origen del sistema se remonta a los primeros años del poder soviético, en la década de 1920, con campos como el de las islas Solovki, en el Mar Blanco. Pero fue bajo el liderazgo de Iósif Stalin, a partir de finales de los años 20, cuando el Gulag se transformó en una estructura industrial de represión a gran escala. El Gulag no era solo un instrumento de castigo, era también una pieza clave de la economía soviética. Stalin impulsó una industrialización acelerada del país y necesitaba mano de obra barata para proyectos gigantescos: canales, ferrocarriles, minas, explotación forestal. Los prisioneros del Gulag se convirtieron en esa fuerza de trabajo. Uno de los ejemplos más conocidos es el Canal Mar Blanco-Báltico, construido a principios de los años 30 casi exclusivamente con trabajo forzado, en condiciones extremas y con herramientas rudimentarias. Se calcula que decenas de miles de prisioneros murieron durante su construcción. Este patrón se repitió en muchos otros lugares: en las minas de oro de Kolimá, en el extremo oriente siberiano, considerada una de las regiones más letales de todo el sistema por su clima brutal y la dureza del trabajo. Quienes eran enviados al Gulag no solo cumplían una condena, alimentaban, con su esfuerzo, buena parte de la economía del Estado soviético. Una de las ideas más importantes para entender el Gulag es que la mayoría de sus prisioneros no eran delincuentes comunes. Durante las grandes purgas de finales de los años 30, cualquier persona podía convertirse en sospechosa. Un comentario mal interpretado, una denuncia falsa, un vínculo familiar con alguien sospechoso bastaban para ser arrestado. Campesinos que se resistieron a la colectivización forzosa de tierras, intelectuales, militares, miembros del propio Partido Comunista, minorías étnicas enteras deportadas por orden estatal y ciudadanos comunes acusados de actividades contrarrevolucionarias llenaron los campos. Los juicios, cuando existían, eran sumarios. Muchas condenas se dictaban sin proceso real, a través de tribunales especiales o incluso por decisión administrativa directa. Se estima que, a lo largo de la existencia del sistema, pasaron por el Gulag entre 15 y 18 millones de personas. Las cifras exactas de fallecidos siguen siendo objeto de debate entre historiadores, pero los números se cuentan en millones, sumando ejecuciones, hambre, enfermedades y las condiciones extremas de trabajo. La vida cotidiana en el Gulag estaba marcada por el hambre, el frío y el agotamiento. Las raciones de comida dependían directamente de la productividad laboral. Quien no cumplía su cuota, comía menos. Esto generaba un círculo vicioso brutal, porque un prisionero débil por la desnutrición tenía aún menos posibilidades de cumplir con el trabajo exigido. Las temperaturas en regiones como Siberia o Kolyma podían descender muy por debajo de los 30 grados bajo cero, y los prisioneros trabajaban a la intemperie con ropa insuficiente. A esto se sumaban las enfermedades, la violencia entre reclusos y un sistema jerárquico interno donde ciertos grupos de prisioneros comunes ejercían poder sobre otros, especialmente sobre los presos políticos. Sobrevivir no dependía solo de la fortaleza física, dependía también de la suerte, de las conexiones y, en muchos casos, de pura casualidad.
Todo cambió tras la muerte de Stalin en 1953. En los meses siguientes comenzaron amnistías masivas, aunque inicialmente beneficiaron sobre todo a delincuentes comunes. Poco después, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, se inició un proceso de revisión de las condenas políticas. En 1956, Khrushchev pronunció un discurso ante el Congreso del Partido Comunista en el que denunció los abusos cometidos durante la era stalinista. Este momento, conocido como el deshielo, marcó el inicio del desmantelamiento gradual del sistema de campos, aunque los últimos vestigios del Gulag como estructura formal no desaparecieron hasta comienzos de los años 60. Sin embargo, la represión política en la Unión Soviética no terminó ahí. Cambió de forma, pero los mecanismos de control y castigo persistieron de otras maneras durante décadas. Durante mucho tiempo, el Gulag fue un tema silenciado dentro de la Unión Soviética. Fue el trabajo de escritores y sobrevivientes, como Alexander Solzhenitsyn, quien documentó extensamente el sistema en su obra sobre el archipiélago de campos soviéticos, lo que ayudó a que el mundo comprendiera la magnitud real de lo ocurrido. Hoy, el Gulag es recordado como uno de los grandes sistemas de represión estatal del siglo XX, comparado en su escala con otros grandes crímenes históricos de la era moderna. Museos, archivos desclasificados y organizaciones dedicadas a preservar la memoria de las víctimas continúan, todavía hoy, tratando de reconstruir la historia completa de millones de vidas marcadas por el sistema. El Gulag no fue solo un conjunto de campos en un mapa. Fue una demostración de hasta dónde puede llegar un Estado cuando concentra un poder absoluto sobre la vida de sus ciudadanos. Recordar esta historia no es solo mirar al pasado, es entender los mecanismos que, en distintas formas, siguen apareciendo cuando el poder no encuentra límites. Si te gustó este video, déjanos tu comentario y suscríbete para más contenido de historia.